Y ahora preparamos también nuestros corazones, nuestras mentes, para alabar al que vive por los siglos de los siglos. Amén. Hermanos, alguien dijo hace un tiempo esta frase que me llamó la atención. El mayor problema de la iglesia hoy es la inconstancia. Ese es el mayor problema de la iglesia. Inclusive alguien dijo algo que es delicado, pero dijo, ni siquiera el problema es tanto el diablo, sino la inconstancia de nosotros. Gente que arranca con fuego y termina en cenizas. Gente que es movida por cualquier crisis, por cualquier chisme o por cualquier cansancio. Y somos movidos de un lado a otro, muchas veces sin sentido siquiera. Pero la palabra de Dios hoy, amado hermano, nos ordena 3 niveles. O una orden en 3 niveles: estar firmes, ser constantes y crecer siempre. La Biblia, en 1 Corintios, capítulo 15, vamos a buscarla, 1 Corintios, capítulo 15, versículo 58, nos da una orden, o 3 órdenes más bien aparecen ahí en ese versículo 58, y pareciera que van como en niveles. 1 Corintios, capítulo 15, versículo 58. Si lo tienen, digan amén. Dice, así que, hermanos míos amados, estad firmes y constantes, creciendo en la obra del Señor siempre, sabiendo que vuestro trabajo en el Señor no es en vano. Aparecen 3 órdenes. Todas están en imperativo. La primera orden que aparece es estar firmes. La segunda orden, estar constantes. Y la tercera orden es siempre debemos estar creciendo. Hermano, dice que el contexto de los textos es el combustible que le da adorno y peso y fuerza a lo que nosotros estamos enseñando. Cuando yo leo, hermano, estas 3 órdenes que aparecen aquí y las leo fuera de contexto, es como un peso que se nos monta encima. Es como que más trabajo. Arrancando el año, el pastor nos va a poner un trabajo enorme en la espalda. Hermano, pero cuando nosotros leemos el capítulo 15, nosotros nos vamos a dar cuenta que es la exposición más precisa, más exacta de lo que es la resurrección de Cristo. Es decir, para los antiguos, para la iglesia primera, no podían vivir si no estaban conscientes de la resurrección de Cristo. Ellos decían, yo no puedo cumplir estas 3 órdenes si no creo que Cristo resucitó. Y hermanos, de manera muy curiosa, nosotros como iglesia contemporánea casi no hablamos de la resurrección de Cristo, hablamos de otros temas, varios temas. Hablamos temas de cuánto el Señor nos puede bendecir este año, de cuánta prosperidad podemos tener, de cuánta salud, de cuánto alcance, de cómo nosotros vamos a extender nuestros negocios, nuestra vida, de cómo vamos a ser prósperos. Bueno, todas estas cosas. Pero la iglesia antigua, hermano, de estos temas no hablaba. La iglesia primera no hablaba de temas de cuán próspero puedes ser tú. Hablaban del Cristo que había muerto en la cruz, que había sido sepultado y que había resucitado. Así que cuando yo leo el versículo 58 y lo leo solo,
se vuelve una carga enorme. Pero cuando yo leo, por ejemplo, desde el versículo 51 en adelante, del mismo capítulo 15, dice: he aquí os digo un misterio, no todos dormiremos, pero todos seremos transformados. En un momento, en un abrir y cerrar de ojos, a la final trompeta, porque se tocará la trompeta y los muertos serán, ¿qué dice? Resucitados incorruptibles, y nosotros seremos transformados, porque es necesario que esto corruptible se vista de incorrupción y esto mortal se vista de inmortalidad. Y cuando esto incorruptible se haya vestido de incorrupción y esto mortal se haya vestido de inmortalidad, entonces se cumplirá la palabra que está escrita: sorbida es la muerte en victoria. Está hablando de la muerte, está hablando de la resurrección. Versículo 55. ¿Dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿Dónde, oh sepulcro, tu victoria? Ya que el aguijón de la muerte es el pecado y el poder del pecado la ley. Mas gracias sean dadas a Dios que nos da la victoria. Diga conmigo, versículo 57. Mas gracias sean dadas a Dios que nos da la victoria por medio de ¿quién? De nuestro Señor Jesucristo, el cual está aquí en esta mañana. Así que, hermanos míos, amados, estad firmes y constantes, creciendo en la obra del Señor, sabiendo que vuestro trabajo en el Señor no es en vano. Si yo leo el versículo 58 solo, me agacha mucho peso. Pero cuando yo leo el 57 y leo el 55 y leo todo el capítulo, sí, el capítulo 15, yo me encuentro, hermanos, que Pablo habla de 57 versículos de la resurrección del Señor Jesucristo. Y que por medio de la resurrección del Señor Jesucristo es que yo puedo tener victoria. Amén. Entonces, hermano, para este año 2026, qué bueno que cuando usted sienta que no puede, usted recuerde la resurrección de Cristo. Amén. Por eso quiero compartir con ustedes este tema que lo he titulado: el poder de la permanencia, ni un paso atrás. El poder de permanecer sobre la roca que es Cristo, ni un paso atrás. Amén. O ay, ay, ay. Hermano, si tú no estás creciendo, te estás muriendo. ¿Aló? Si tú no estás creciendo, tú te estás muriendo. Lo he dicho otras veces, la palabra de Dios lo dice: en el reino de Dios, hermanos, no existen los puntos muertos. O avanzas o retrocedes. Yo le preguntaba anoche a los niños en el devocional: ¿cómo sabemos nosotros que estamos creciendo? Bueno, Juan dio su opinión, Ana dio su opinión. ¿Cómo sabemos, o cómo sabes tú que estás creciendo espiritualmente? ¿Cómo lo identificas? ¿Qué medida tienes para tú decir: en este año 2025 yo crecí en las cosas del Señor? ¿Cómo? ¿Cómo lo mides? Los niños cuando nacen los medimos y cada mes hay que llevarlo al pediatra. Cuando es el primer muchacho, cuando es el segundo es cada 3 meses que llevan, y ya Ana casi ni la llevábamos al pediatra. Pero el pediatra dice: si la niña tiene tantos meses debe medir tanto, debe tener tanta talla, los piecitos, las piernas, y le van una medida. Ahora, en el cristianismo, ¿en base a qué usted sabe si está creciendo o no? En base a lo que dice quién. El pastor pudiera ser, el vecino, las redes sociales. ¿Cómo sabe usted que no está estancado desde hace 10 años? ¿Cómo sabe que creció en el año 2025? ¿O cómo sabe que en vez de crecer, más bien se echó para atrás? Hermanos, esta palabra que nosotros leemos, estas 3 órdenes, dice: estad firmes, deben estar constantes,
deben estar creciendo siempre. Se la está diciendo a la gente de Corinto, una ciudad que era puerto, una ciudad llena de dioses paganos, una ciudad llena de mercantilismo. Era muchísimo el comercio y muchísimo el trabajo que había ahí, y era una ciudad marítima. Entonces la gente iba, la gente venía, venían barcos, iban barcos, venían turistas, se iban turistas, y los cristianos, la iglesia de Corinto estaba embolatada. Estaba como que, wow, aquí hay prosperidad económica, aquí podemos comerciar, aquí podemos montar un negocio, y como dice Santiago, iremos y comerciaremos, iremos y vendremos. Insensato, dice Santiago, ¿por qué no dices si en lugar de esto, si Dios quiere, iremos y vendremos? Así que, hermanos, lo primero que dice este texto es que debemos estar firmes en este año 2026. Amén. Estar firmes. Esto, hermano, es la orden de un general para su ejército. ¿Aló? No se duerme. Si usted ve que alguien se está durmiendo, le doy el permiso de que me tuerza uno de los que mamá me torcía a mí, así con volumen y todo. ¡Ra! Y si grita, ya sabemos que se estaba durmiendo el hermano o la hermana. Lo primero que dice el texto es que usted y yo debemos estar firmes. Dice el versículo 58. Así que, mire cómo comienza. Así que, ¿qué? Así que todos los 57 versículos que vengo explicando, dice Pablo, tengo todo un capítulo diciéndoles cómo es que ustedes pueden mantenerse firmes. ¿Y cómo es? Por medio de la resurrección de Jesucristo. Si Cristo resucitó, si Cristo no está muerto, si Cristo se levantó, si Cristo venció lo que ningún ser humano había podido vencer, y todavía no ha podido vencer ningún ser humano, que es la muerte, entonces nosotros tenemos esperanza. Por eso él comienza diciendo: así que, hermanos míos amados. Mire cómo le llama. Le llama hermanos, le dice míos, le dice amados. Porque, hermanos, eso somos nosotros. Somos hermanos en Cristo, somos amados. Cuando una persona débil cae, nosotros debemos sentir a ese hermano, como una persona cercana, como una persona amada, y como una persona a la cual nosotros tenemos que restaurar y llamarlo y decirle: hermano, hermana, en este 2026 el Señor te llama a estar firme. Hermano, cuando un superior da una orden dentro del ejército, ese superior no pregunta al soldado si tiene ganas de cumplir la orden. ¿Aló? Lo que el Espíritu Santo nos está diciendo en este momento no es: iglesia, ¿ustedes tienen ganas de estar firmes este año? No. Él da una orden militar. Ustedes tienen que estar firmes. ¿Firmes en qué? Firmes en Cristo. Eso es lo primero que está diciendo el pasaje, lo primero que está diciendo el texto. Iglesia amada, dejemos de buscar excusas emocionales. Dejemos de buscar excusas en las emociones. El apóstol Pablo no te está preguntando cómo amaneció tu ánimo hoy. El apóstol no está diciendo: a ver, Juan, ¿cómo te sientes hoy? ¿El azúcar le amaneció bajita o le amaneció alta? Porque si el azúcar le amaneció muy movida, a lo mejor no vas a sentir ganas de cumplir la orden. El apóstol Pablo no te está preguntando eso. ¿Cómo está tu ánimo? Él te está dando una orden de combate. Tienes que pararte firme para este año. Amén. Es decir, aunque llueva, truene o relampaguee, hermano, estar firme es una decisión voluntaria, no un sentimiento del corazón. Un soldado puede estar obedeciendo la orden, parado firme, hermano. Yo tuve la oportunidad de ver el cambio de guardia en Campo Carabobo, y cada
Cuando hacían el cambio, esos soldados, hermanos, tenían que estar a todos solos ahí, con la espada metida así. Y cuando viene el otro soldado, se les para por un lado y hacen el cambio que ni cuenta se da uno. Y los tienen que limpiar. Y les tienen que a veces dar agüita, porque ellos no se pueden mover, porque la orden es, tienen que estar firmes, no se pueden mover. No, pero es que hoy no tengo ganas de hacer la guardia. Pues la tienen que hacer. Porque esa es la orden que el Señor está dando. No es, hermano, algo emocional. Yo quisiera estar firme en la iglesia este año, en las cosas del Señor, pero no tengo ganas. ¿Por qué no va a la iglesia, Juan? Es que hoy no tengo ganas. Pues sin ganas o con ganas, nosotros tenemos que cumplir la orden, amén. O ay. Es lo que el Espíritu Santo está diciendo. Hermano, estar firme no es estar estático o estar sin hacer nada. Estar firme es como el ancla de un barco que lo mantiene seguro en medio de la tormenta. Yo les digo algo, cualquiera es cristiano cuando el aire acondicionado funciona y la música funciona, cuando hay una buena butaca, cuando el local tiene aire acondicionado, buenas pantallas, un ministerio musical enorme, mucha gente con la que yo pueda compartir en la iglesia, muchísima juventud donde yo pueda buscar novia y novio y volverme a casar si es posible, y donde todo funcione de maravilla, donde yo nada más ore y no he terminado de orar cuando ya está respondiendo el Señor. Eso es fácil, hermano, pero cuando tú sientes que el diablo se te vino encima con todos sus demonios, ahí es complicado, hermano. Cuando tú sientes que el infierno te rodea, tú dices, de igual forma, de aquí no me muevo. De la roca que es Cristo no me muevo por nada, porque la orden que recibí como creyente fue, aquí me paro firme y aquí me quedo. Amén. Una pregunta para ustedes. ¿Por qué, hermanos, Dios puede ordenarte que estés firme? ¿Por qué Dios te ordena eso? Porque ya Él puso el fundamento. Tú no puedes estar firme si no tienes dónde pararte firme. Es muy difícil. Pero, hermanos, tú no puedes estar firme en la arena movediza de tus capacidades. No, pastor, mire, yo me mantengo firme en la obra del Señor porque yo tengo unas capacidades excelentes. Esos son arenas movedizas. Te vas a hundir, hermano, pero Dios te ordena estar firme porque ya Él puso la roca. La victoria que es Cristo ya está puesta. Ya Él murió en la cruz, ya fue sepultado, ya resucitó, está vivo y eso es una realidad. Y eso es roca firme en la cual tú puedes pisar este año y decir, bueno, si Cristo está vivo y Él promete estar conmigo, yo voy a caminar con Él. Amén. La lógica es, el Señor dice así, ya yo vencí a la muerte por ti. Por tanto, tu orden ahora es, no te muevas de esa victoria que Cristo ganó en la cruz. Amén. No es en tu fuerza. No es yo este año voy a estar firme porque yo tengo que tener fuerza de voluntad. No. Es yo estoy firme en la victoria que ya Cristo consiguió en la cruz del Calvario. Escúchame bien, hermano. Estar firmes no es un consejo de un amigo. Hermano, es el grito de guerra del Espíritu Santo. Esa palabra que aparece en una orden, en un imperativo, es una orden de un comando. Dios está diciendo hoy, soldados de Cristo, iglesia Silo, no me importa cuánto sople el viento, no me importa cuántos demonios se levanten contra tu casa, tu orden es mantener la posición. Si tú te mueves, abandonas tu cobertura. Firmeza, hermano,
no es opción. Firmeza es obediencia. Yo me paro firme para obedecer este año. Me paro sobre la victoria que ya Cristo alcanzó en la cruz del Calvario. Y puedo entonces obedecer la orden de estar firme. Amén. Lo segundo que yo veo en este texto, dice el versículo 58 del capítulo 15. Así que, hermanos míos amados, estad firmes, y luego dice constantes. Lo primero es obedecer la orden de pararte firme. Y eso tiene que ver con algo interno. La posición que tú tienes en Cristo, ¿cuál es? Soy salvo por gracia, Cristo venció, y como yo estoy en Cristo, esa victoria que Él alcanzó, yo también la tengo, y por lo tanto puedo estar firme. La segunda orden es constantes. Y usa una palabra que me llamó mucho la atención. La palabra es así: ametakinetos. Ametakinetos. Una vez estaba conversando, hay gente que inventa palabras. A veces yo lo hago. Y había algo como en una mesa y una muchacha dijo, a ver si me acuerdo cuál fue la palabra que usó. Fue algo así como, quiso decir como pegajoso, pero no dijo pegajoso, sino algo como referente a, o refiriéndose a un queso. Algo como que esto está queseante. Y yo le dije, pero esa palabra no existe. ¿Saben que en el Nuevo Testamento es la única vez que se usa esta palabra ametakinetos? Y pareciera que Pablo usó esta palabra prácticamente para decir lo que quería decir. Recuerden que Pablo tenía una capacidad de recurso literario enorme. Era una persona sumamente estudiada, pero no fue eso lo que hizo que esta palabra quedara aquí, sino el Espíritu Santo. Hermano, esa palabra, ametakinetos, la A en el griego significa sin. Cuando una palabra está antes de la palabra, por ejemplo, ametakinetos, esa A significa sin. ¿Sí? Y la otra, el otro resto de la palabra, significa sin moverse de la posición original. ¡Wow! El Espíritu Santo está diciendo a través del apóstol Pablo que para este 2026 tú tienes que estar ametakinetos, es decir, no te puedes mover de la posición original que ya tú tienes en Cristo, porque si no, te vas a hundir y vas a fracasar emocionalmente, económicamente y peor aún, espiritualmente. Porque usted puede fracasar económicamente, pero si fracasamos espiritualmente, esa sería la ruina. Así que nosotros vemos aquí que el Espíritu Santo dice que debemos estar este año como constantes. Primero firmes de una orden. La segunda orden militar es, debes estar constante. Hermano, es un mandato de resistencia absoluta. No te puedes mover de la posición original, donde Cristo te ha puesto, donde Cristo te colocó por la victoria que Él alcanzó en la cruz. Tú te mantienes firme. Estar firme, hermano, es una orden de estabilidad interna. ¿Quién eres tú en Cristo? Ser constante, que es la segunda orden, de resistir. Que nada, escúchame bien, que nada de afuera te mueva. ¿Aló? El Señor nos invita a ser constantes. Que nada de lo que viene de afuera te mueva. Y también hago la pregunta aquí. Hermano, ¿por qué el Señor hace una orden de inamovilidad? Porque en Corinto, las falsas doctrinas y la presión social estaban, hermanos, sacudiendo a los creyentes, y Pablo les ordena: sean inamovibles.
¿Qué pasaba con los creyentes? Como era una ciudad donde había puerto, se filtraban muchas falsas doctrinas. Y algunos hermanos se movían de la doctrina correcta, se movían de acuerdo a la conveniencia. Y por eso el Espíritu Santo les dice, no se muevan. Hermanos, en medio de la crisis que nosotros hemos vivido como venezolanos, con facilidad nos movemos de acuerdo a la conveniencia. Tengo una esposa, tengo unos hijos, pero yo me voy porque me conviene irme, porque tengo que hacer dinero para suplir las necesidades de mi casa. No me interesa si ese muchacho crece sin papá, sin mamá, si la esposa se quedó sin esposo, con tal de que lo económico esté presente, no importa que yo sujete la vida espiritual, la congregación, la iglesia, no importa, pero yo voy a hacer lo que tengo que hacer, así la Biblia diga lo que diga. Eso era lo que le pasaba a los hermanos de Corinto. ¿Qué le pasaba a los hermanos? Llegaba por el puerto información, mire, me dijeron que usted está enfermo, hay un profeta fulano de tal que está sanando, y la gente, no importa si la sanidad que ese profeta trae, no importa si no es tan bíblica, pero yo lo que necesito es sanarme. No importa si el negocio que voy a montar no es tan bíblico, no sé, pero yo voy a jugar unas rifas, y voy a hacer una rifa, y voy a rifar un cochino, y voy a rifar un puerco, y voy a rifar el carro. Yo sé que eso quizás a Dios no le agrada, pero ¿qué más vamos a hacer, pastor? Que han dicho a mí. No te muevas. La orden es que tú debes estar constante, a metaquinetos. Tú no te puedes mover del lugar original donde el Señor te puso por alguna conveniencia. Hermano, ser constante no es solo seguir haciendo lo mismo, es rechazar, escúchame, ser movido. Tú te tienes que hacer pesado, no salir pesado, porque eso es otra cosa, pero tú te tienes que hacer pesado, es decir, no te puedes mover fácilmente. Tú no te puedes dejar mover, ni yo me puedo dejar mover. Porque pastor, mire, si usted hace esto, la iglesia le va a poner en 500, 600 personas dentro de poco. Pastor, si usted comienza a cambiar el discurso y usted comienza a hablar un poquitico más de estos temas y de estos temas y deja de hablar tanto de los temas, sobre todo del pecado, pastor, ¿usted no cree que la iglesia se va a llenar y pronto usted va a tener 500 personas y 500 personas, imagínese usted? Entonces yo comienzo a moverme. La orden es: no te muevas, no te muevas, quédate en tu lugar, no te muevas. Hermano, el mundo va a intentar empujarte al chisme, pero no te muevas al chisme. ¿Aló? ¿Sabe cuál es el pecado favorito de las iglesias cristianas? El chisme. Y lo disfrazamos con versículos bíblicos, porque la Biblia dice, y ahí va el chisme, y le ponemos un brochazo bíblico. Hermano, el mundo va a intentar moverte hacia la duda, pero no te muevas. Hacia la duda. No, ese hombre no es de Dios, esa iglesia no es de Dios, ahí no se predica la palabra de Dios. No te muevas del lugar original donde el Señor te ha colocado. Hermano, con la oferta económica deshonesta no te muevas. Pero la orden del cielo es: hazte pesado, hazte pesado. Mire, no hay, lo pesado no tiene agarradero. ¿Ha escuchado usted eso? Una cosa que es pesado, usted intenta alzarla y le da vuelta y le da vuelta, y usted dice, es que no tiene agarradero. No tiene agarradero, no, que no la puede levantar porque es pesada. Hágase así, que no tenga agarradero, que cuando vengan las falsas doctrinas, que cuando venga el chisme, la murmuración, moverte a situaciones económicas que no le agradan a Dios, mantengámonos pesados y difíciles de mover de donde el Señor Jesucristo nos ha puesto. Amén. Hermano,
que el diablo tenga que sudar para intentar moverte un solo centímetro de tu convicción, de la convicción que tú tienes en Cristo, de la victoria que Cristo ganó en la cruz del Calvario, que nada te mueva. A mí me han dicho, hermano, yo quiero seguir, pero creo que este año no voy a seguir en los caminos del Señor. Y es triste, hermano, pero debemos orar los unos por los otros, porque les digo algo, no siempre estamos fuertes. Hay momentos en que nos sentimos débiles, hay momentos que no queremos ni abrir la boca para orar, y ahí necesitamos de la hermana de la iglesia, del hermano de la iglesia que levante un motivo de oración cuando el pastor no tiene fuerza ni para levantar las alas. Entonces usted ora y yo oro por usted, y ahí nosotros nos mantenemos firmes. Amén. Estar firmes, hermano, es tu cimiento, es las raíces hacia abajo, y estar constante es tu escudo, es la resistencia a la presión que viene desde afuera. Y lo último que dice aquí, y aquí se puso el sermón feo, aquí el sermón se puso feo, porque el versículo 58 del capítulo 15 dice así la palabra del Señor. Así que, hermanos míos, ¿lo tienen? No se me vayan, no se me duerman, que suenen las Biblias, que suenen esas espadas. Así que, hermanos míos, amados, estar firmes y constantes. Y luego que dice, ¿cómo? Ay, ay, ay. Se puso feo, hermano. Creciendo en la obra. Muchas veces nosotros en la vida cristiana flotamos. Hay un pastor colombiano que también, bueno, tiene años en la radio, se llama Don Vicente Barrio, algunos lo conocen. Y él dice que en la vida cristiana muchas veces nosotros estamos en el mar y aleteamos y flotamos, y ahí pasamos los años y viene la hora a veces, terminamos el año, hermano, y él dice, bueno, por lo menos no se ahogó. Pero no es lo que la Biblia nos está pidiendo. La Biblia nos está pidiendo, o el Espíritu Santo está diciendo, que tú, tienes que crecer. Está en gerundio, hermano, por lo menos en nuestro idioma. Creciendo, dice el versículo, creciendo en la obra del Señor. ¿Cómo? ¿Cómo dice? Siempre. Es decir, que cuando tú no estás creciendo, tú no estás haciendo la obra del Señor. Si tú miras para atrás, aquí al año 2025, y tú dices, ala, yo sí es verdad que no crecí, pero pues nada, espiritualmente, más bien me enchiquité, dice la gente. Más bien me achiqué. Yo antes oraba más, yo antes vigilaba más, yo antes servía más, y nos quedamos en esos recuerdos. Ay, cuando yo hacía vigilias, cuando yo trabajaba con el pastor tal, decía una hermana de allá del Semaní, y el hermano había estado en la iglesia hacía casi 30 años. Ay, cuando yo estaba con el hermano Plácido Amaya, que llamaba el pastor, ya murió también. Ay, con ese hermano nosotros hacíamos, íbamos, veníamos, y después de eso pasaron, creo que 1, 2, 3, como 5 pastores, y con ninguno se acomodó a trabajar, sino que se quedó allá en el pasado. Hermano querido, la Biblia dice, Pablo nos dice, manténganse en la obra, dice, creciendo siempre. El que deja de crecer, hermano, empieza ¿a qué? ¿A qué empieza a oler el que deja de crecer? Ay, hermano, el que deja de crecer empieza a oler a estancado, para no decir otra cosa. La palabra que se usa aquí para creciendo no significa simplemente, hermano, aumentar un poquito. Escúcheme, esa palabra voy a ver si la puedo leer. Periseneu, algo así se pronuncia esa palabra.
Esa palabra creciendo, repito, no significa aumentar un poquito. Bueno, pastor, yo crecí un poquito. No. Significa, escúcheme, ¿aló? Sobreabundar. La orden es, número 1, estar firme. Número 2, ¿qué dice? Constante. Y la tercera orden es creciendo, es decir, sobreabundando. Y eso significa exceder la medida. Ay, ay, ay. ¿Y sabes cuál es la medida del cristiano? La estatura de Cristo, la anchura de Cristo, la profundidad de Cristo, la altura de Cristo, las dimensiones de Cristo son las medidas para que tú crezcas. Por eso Pablo dice, ser imitadores de mí, porque yo soy imitador de Cristo. Porque yo soy imitador de Cristo, tú me puedes imitar a mí. Por eso la Biblia dice, imitad la fe de vuestros pastores. Se supone que los pastores deberían ejercitar una fe de tal manera que nosotros las ovejas podamos imitar esa fe. Hermano, tú estás sobreabundando, estás creciendo en la obra. ¿Cómo sabes cuánto creciste? ¿Te propusiste leer la Biblia todo el año y la leíste completa? Y tú dices, bueno, pastor, yo en la lectura de la Biblia crecí. ¿La terminó de leer, hermana? La hermana Arely terminó de leer completa. Entonces tú dices, bueno, yo me puse una medida, pero voy a sobreabundar porque esa es la orden que el Señor está dando aquí. Dios no te ordena, amado hermano, sobrevivir en la obra. Te ordena desbordarte en la obra de Dios. ¡Wow! Escuchamos a veces pastores aleteando en el ministerio, muriéndose en la obra, hermano. Hermano, ¿cómo está la iglesia? ¿Cómo está la obra? Ay, hermano. ¿A usted no le pasa, no ha conversado con hermanos así? Que usted conversa un minuto y de una vez queda como que le hubieran tirado un camión de grasón encima, aplastado emocionalmente, espiritualmente, desinflado y diciendo, como decía un señor, este año sí nos morimos, este año sí nos tienen que echar agua con un gotero en la boca. Decía él, cuando los años arrancaban, decía, este año sí nos tendrán que echar agua con un gotero en la boca. Ya murió. Hermano, nosotros somos llamados en este año 2026 a crecer en la obra, pero hay un peligro de estancamiento, de conformismo. Ya yo me sé unos versículos, no necesito aprender más. Ya yo me sé el ABC de la vida cristiana, ya yo hice un discipulado, ya yo me bauticé, ya yo soy miembro de la iglesia, yo no necesito crecer más, ya para aquí. Ya crecer más sería como llegar a ser pastor. Y eso el pastor no me va a dejar llegar hasta allá seguramente. Pues no, está equivocado. Puede ser que aquí haya 3, 4, 5 pastores, y ministros, y líderes, y maestras, y misioneras. No, hermano, Dios me libre de que sea yo el que ataje el crecimiento de esta iglesia. Hermano querido, es un mandato de excelencia y de expansión. No es una sugerencia para los líderes solamente, hermanos, tienen que crecer. Es una orden para todo el cuerpo de Cristo, creciendo en la obra del Señor. Siempre. Cuando marzo viene el verano, que es una fiera, y se le ven las uñas a las gallinas en los potreros porque ni pasto hay, ahí hay que crecer. Amén. Cuando llegan los vientos de doctrina raros, ahí hay que crecer, ahí hay que estar firme. Hermano, está prohibido el estancamiento en la Biblia. Está prohibido estancarse. Te comienza a darte cuenta. Te comienzas a podrir. Te comienza a dar mal olor. Unas flores pueden ser muy hermosas, pero cuando se estancan, qué cosa fea. Una cosa muy rica es la trucha, pero déjela podrir en
la maleta de un carro, como le pasó a un hermano de aquí de la iglesia una vez. Y más encima fui y le echó mistolín. Y se combinó el mistolín con la trucha podrida. Yo creo que tuvo que vender el carro por eso. Hermano, está prohibido el estancamiento. En el reino de Dios, lo que no crece se pudre. ¿Estás creciendo, hermano? ¿Estás cumpliendo la orden? Pablo te está dando una orden de crecimiento continuo. Danielita me dijo en estos días que estábamos en San José, estábamos por allá comiendo moras, y andaba con unos versículos en la Biblia. Y me dijo, es que tengo que memorizármelos. Me están memorizando versículos un 2 de enero, chico, comiendo moras por allá en San José. Pues es que su pastor, el hermano Antonio Nieto, le tiene un seguimiento de que tiene que entregar versículos y tiene que entregar clases, porque ella canta, porque ella da clases, porque está con los jóvenes, porque está con los niños, y es obligatorio que todos los líderes tienen que crecer. Creciendo en el Señor siempre, hermano. Aunque esté comiendo moras, aunque esté comiendo hallacas, aunque esté en una fiesta muy bonita y muy sonada, ahí tenemos que crecer. Cuando está con familiares no cristianos, que nos entra el curruqueque porque nos van a señalar de evangélicos, ahí hay que crecer. Cuando estoy en la universidad rodeado, ¿dónde está Kerly? ¿Dónde está Kerly? ¿Dónde está? Aquí está. Estoy solita en coro, ahí tienes que crecer. Daniel en la universidad crecer, Agustín en el crecer tiene que crecer. Odal ya cumplió 15. Felicitaciones. Tiene que crecer. El papá de Odalis también, y la mamá de Juan Andrés también, y Benjamín también tiene que crecer siempre. No, que ya yo me gradué del instituto. Y, no, para mí no entra la orden, no entra. Ay, ¿cuándo más tiene que crecer? Hermanos, escúchenme bien. Dios no te llamó para que seas un fósil espiritual. Hay gente que tiene 20 años en la iglesia y sigue peleando por la misma silla. Ahí voy yo, dijo un hermano una vez en Semaní. Esa es mi silla, y era un día del amigo. La iglesia llena de invitados y él, bueno, no es fundador, pero sí es de los viejos. Ya murió también. Porque todos están muriendo, ¿verdad? Y él dijo, esa es mi silla, y paró a uno de los invitados, porque en esa esquina se sentaba él. Hermanos, siguen peleando por la silla, con el mismo carácter agrio y el mismo nivel de oración. ¡Ay! Antes yo oraba más, pero ahora oro menos. Cuando yo estaba en Ebenecer entré yo, y en Ebenecer, en los cuartos, hay padres de cuarto. O sea, los que están en segundo año cuidan a los que van entrando. Los que están en tercer año son los padres de cuarto. Se supone que el padre de cuarto ya tiene un nivel espiritual. Y un día, mi padre de cuarto, que también se llamaba Juan, es pastor por allá en Ciudad Ojeda, me dijo, ¿sabes qué, Juan? Cuando yo entré al IBE, yo oraba todos los días de 3 a 5 de la mañana. Pero me he venido enfriando. Tanta tarea, tanta exigencia, me he venido enfriando y ya no oro. Tenemos que orar, tenemos que parar, ayúdame. Y yo le dije, con lo que a mí me gusta dormir, ¿usted me va a decir que yo lo ayude? Ayúdeme a levantarme a orar. Y bueno, entre los dos nos puyábamos y nos poníamos de rodillas ahí en el cuarto a orar. Porque, hermano, no siempre estamos tan fuertes como para sostener a otros. A veces necesitamos decir las cosas como son y llamarlas por su nombre. Pero, hermano, estamos en el mismo nivel de oración. Usted está en desobediencia porque la orden es crecer. Mire, hermano, si usted no creció en el 2025, usted está en desobediencia a la voz del Espíritu Santo. ¿Aló? Así que no nos llenemos la boca diciendo que los impíos y los inconversos son los que no obedecen la voz del Espíritu Santo. Porque si el Espíritu Santo te dice y me dice a mí que tú tienes que estar firme,
que tienes que estar creciendo, que tienes que estar constante y no lo has hecho, tú estás en desobediencia. Hermano, si tu servicio a Dios este año es igual al del año pasado, le estás robando a Dios la sobreabundancia que Él te ordenó. Porque Él te ordenó que tú sobreabundes en el servicio, en la obra de Dios. Y qué hermoso que el versículo termina diciendo así. Termina diciendo el versículo 58. ¿A dónde se me fue? Pónmelo aquí, por favor, que aquí se me perdió. 15:58. Así que, hermanos míos, amados, estad firmes y constantes, creciendo en plata, en finanzas, si las vas a usar para el reino, sí. En sanidad y milagros, si las vas a usar para el reino, sí. En títulos de universidad, si los vas a usar para el reino, sí. Creciendo, hermano, hace un círculo en donde que nosotros tenemos que crecer. Creciendo en la obra del Señor siempre. ¿Y cuál es la obra del Señor, amados hermanos? Según Mateo 28, 19 y 20. Ir por todo el mundo y predicar el evangelio a toda criatura. Bautícenlos, disipúlenlos, equípenlos. Esa es la obra del Señor. Así que tú tienes que crecer en la oración, en la evangelización, en el discipulado, en el compañerismo, porque también tienes que crecer en el compañerismo aquí dentro de la iglesia. No podemos, hermano, terminar el culto y salir corriendo para que no me saluden. Yo tengo que crecer en esa área. Oye, yo tengo que hacer el esfuerzo. No me gusta saludar a la gente, no me gusta que me abracen, pero yo tengo que crecer en el compañerismo. Y luego dice, lea conmigo después de la coma, sabiendo que vuestro trabajo, ¿cuál trabajo? Evangelismo, discipulado, oración, compañerismo. Sabiendo que vuestro trabajo habla dentro de, en el Señor. ¿Aló? ¿Cuántas cosas hiciste tú este año, amado, que fueron vanas? No que fueron pecado, sino que no tenían peso espiritual. Y les dedicaste tantísimo tiempo. Ay, hermano, el equilibrio de las tres órdenes. Estad firmes. Debes estar constante y creciendo siempre en la obra del Señor. Yo le invito a que usted incline su rostro, hermano. Cierre sus ojos. Hermano, así con los ojitos cerrados, escúchame. Dios no te dio su espíritu para que fueras mediocre. Él te dice, creciendo en la obra del Señor siempre. Ese siempre es una sentencia de muerte para tu comodidad. Escúchame. Ese creciendo siempre es una sentencia de muerte para tu comodidad. Pídele al Señor que te incomode para crecer en la obra este año. Hay gente que dice, bueno, ya hice mi parte, que otros trabajen. Mentira del diablo. La orden de Dios no tiene fecha de jubilación. Crecer significa que hoy, hermano, amas más que ayer. Que hoy sirves con más excelencia que ayer. Que hoy conquistas territorios que ayer te daban miedo. Oh Espíritu Santo de Dios. Si no estás creciendo, hermano, te estás pudriendo.
Hay que ser inconmovibles. Hay que estar sobre la roca, como un río que, aunque encuentre piedras, como el río Iván, sigue creciendo y avanza hasta que se desborda. La orden es ir por más. No te conformes, hermano. La orden del Espíritu Santo es ir por más, sabiendo que la obra del Señor no es en vano. Amada hermana, amado hermano, Dios ha visto tus oraciones cuando nadie te ha visto. Ha visto tu servicio cuando nadie te aplaudió. Ha visto las horas de ensayos en el ministerio musical, cuando nadie se ha dado cuenta de esas horas. Dios ha visto tu trabajo detrás de la computadora, cuando nadie le da importancia. Dios ha visto tu limpieza, tu trabajo en la iglesia, tu trabajo por los cables. Dios ha visto cómo tú has invertido para la iglesia y nadie se ha enterado. Cada micrófono, cada cable. Dios ha visto tus horas de trasnoche en oración, clamando para que las almas se conviertan, para que la familia pastoral se mantenga firme, constante, creciendo. Dios ha visto tus lágrimas y tus luchas. Pero ¿sabes qué, hermano? El Espíritu te dice en esta hora: ve por más. Debes crecer más, te falta más. Debes crecer más en la universidad, debes crecer más en tu relación de noviazgo, debes vivir más en santidad, debes crecer más en tu relación matrimonial, debes crecer más en la lectura, en la oración, en la evangelización, debes ir por más en este 2026. Señor, ayúdame a ser ejemplo de la grey y ayuda a esta iglesia, Señor, a ser una iglesia que busca a los perdidos y los guía a Cristo urgentemente para que le digan sí a Jesús y a sus propósitos. Aquí estamos, Señor. Este año está en tus manos, Señor. Este 2026 es tuyo. Nos veremos rodeados de muchas circunstancias, pero recordaremos que nuestra firmeza no es por nuestro carácter o por nuestra capacidad, sino porque Cristo nos sostiene, que es la roca en la cual estamos firmes. Y por eso Él nos dice: crezcan, estén firmes, estén constantes. Es una orden que les doy, porque el reino de los cielos se ha acercado. Porque la venida de Cristo Jesús está cerca. Y porque este año nuestra nación nos necesita desde cada rincón. Necesita Venezuela que estemos firmes y constantes, creciendo en la obra. Hemos crecido en otras áreas, pero necesitamos crecer en la evangelización, en el discipulado, en la oración, en la predicación de la palabra. En tus manos estamos, Señor. En el nombre poderoso de Jesucristo oramos. Amén, amén y amén.